En el vídeo anterior te enseñé por qué el SAE es la sangre de tu Royal Enfield. Muchos fuisteis al manual, comprasteis el 15W50 o el 10W50 y respirasteis tranquilos. Error. Creías que tu hierro estaba a salvo, pero quizás le acabas de meter veneno en el cárter. Hoy en Boxes Norte Bazar vamos a hablar del asesino silencioso. Ese aceite carísimo de coche que le has puesto a tu moto creyendo que le hacías un favor y que ahora mismo, mientras me escuchas, está devorando tu embrague. Bienvenidos a la segunda lección de supervivencia mecánica. En Europa estamos obsesionados con la pureza. Si no pone 100% sintético en la etiqueta, creemos que es basura. Un aceite sintético es perfección de laboratorio, creado molécula a molécula para aguantar temperaturas extremas sin degradarse. Perfecto para las nuevas Royal Enfield 650 Twins, pero ¿qué pasa si tienes un motor más clásico, un hierro puro, una Bullet o una Classic 500? En la India lo tienen claro. Las tolerancias de estos dioses antiguos necesitan un aceite semisintético. El semi tiene esa base mineral de la vieja escuela que se adhiere a los metales porosos, mezclada con la tecnología moderna para que no se evapore. No es que uno sea mejor que otro, es que no le pones sangre de un atleta olímpico a un leñador vikingo. Cada motor exige su linaje. Yo no te digo nada. Y aquí viene el desastre. Llegas al taller o al súper, ves un aceite de coche súper avanzado, antifricción, y se lo echas a tu moto. Acabas de firmar su sentencia de muerte. En un coche, el embrague va en seco, separado del motor. En tu Royal Enfield, el motor, la caja de cambios y el embrague nadan en el mismo charco de aceite. Los aceites de coche modernos llevan aditivos modificadores de fricción para ahorrar gasolina. Son tan resbaladizos que cuando tu embrague intenta morder para transmitir la fuerza del motor a la rueda, resbala, patina. Aceleras, el motor ruge con su legendario thump, pero la moto no avanza. El abrazo de acero se ha soltado. Has asesinado la tracción de tu moto por ahorrarte 3 euros o por dártelas de ingeniero. Entonces, ¿cómo nos salvamos de esto en medio de la carretera? No mires el marketing, mira la Biblia de la mecánica, la etiqueta trasera. Busca dos cosas. Primero, la calidad del aceite, API, SL o superior. Esa es la garantía de que el aceite aguantará la paliza térmica de un motor refrigerado por aire. Y segundo, el escudo protector, Hasso MA2. Grábate estas letras a fuego. Hasso MA2 es la norma japonesa que certifica que ese aceite no lleva aditivos antifricción. Es la garantía de que tu embrague morderá con rabia, de que los discos no patinarán y de que cada golpe de pistón llegará directo a la rueda trasera, sin importar si estás en un semáforo en Madrid o subiendo el paso de Cardungla a 5.000 metros. ¿Y tú? Ve corriendo al garaje y mira la garrafa del aceite que le echaste la última vez. ¿Tiene el sello Hasso MA2? Déjamelo en los comentarios y confiesa tus pecados mecánicos. Suscríbete a Boxes Norte Bazar para no matar a tu leyenda. Nos vemos en la ruta, amigos.